Continuando con genéricos, ahora veamos los bounded o genéricos limitados o restringidos a ciertos tipos. Para el ejemplo, la clase número natural, nos gustaría trabajar con tipos numéricos. De esta forma, como conocemos hasta ahora, de definir una clase genérica, está abierto a cualquier tipo de datos. Para poner esos límites en los tipos en los que o con los que esta clase va a trabajar, le decimos que el tipo T debe extender de una clase base. Y en Java, para trabajar, por ejemplo, con números enteros o flotantes, tenemos una clase base que es number. Entonces le decimos T que extienda de number, por lo que el tipo de trabajo para la clase número natural será solo aquellos que extiendan de number, con algún ejemplo para trabajar con la clase número natural que tenga un campo del tipo T y en su constructor que reciba un parámetro de ese tipo y dejaremos su valor en el miembro n del tipo T. Una lógica simple, al ser un número natural, puede ser esta de verificar si el número con el que está trabajando es un número par, sacando su valor entero y verificando si es par. Para utilizar esta clase le decimos, por ejemplo, número natural que trabaje con un entero y le pasamos en su constructor 2. Notar la notación rombo o mayor menor que tenemos acá, donde no le hemos especificado el tipo de trabajo. Y ahora veamos el resultado de llamar al método spar. Y nos dice verdadero, ya que 2 es par. ¿Qué pasa si intentamos trabajar con otro tipo de dato como una cadena? Acá nos dice que cadena no está dentro de los límites y que debería extender la clase number. Entonces, con los bounded o límites que le damos a nuestro genérico, nos aseguramos de trabajar con un espectro reducido de tipos, pero aún así poder utilizar esa lógica del genérico más allá de un tipo específico. Para el siguiente ejemplo de los genéricos limitados, tenemos esta clase persona, que tiene un campo nombre, el cual se inicializa al construirse el objeto y un método getNombre. Luego, una clase empleado que extiende de persona llama en su constructor al constructor de su clase base a través de super, es decir, hasta el constructor de persona. Después, definimos una clase genérica empleados donde T debe extender de persona, por lo que estamos restringiendo el uso de esta clase genérica, por ejemplo, para tipos persona y empleado. A modo de continuar con el ejemplo, podemos definir una lista genérica de empleados y en su constructor recibir una lista de empleados, con lo que inicializamos nuestro campo lista de empleados. Después, podemos listar esos empleados a través de un for each e imprimiendo el nombre de cada empleado. En un método main, nos creamos una lista de empleados. De esta forma, creamos una instancia de empleados especificando el tipo empleado y pasando en su constructor la lista de empleados. Por último, llamar a listar para poder ver a estos empleados. Y tenemos listados los nombres de nuestros empleados. También podemos tener múltiples tipos o múltiples tipos limitados. En el ejemplo, D dice que es un genérico donde T debe extender de la clase A y también
puede implementar la interfase B y la interfase C. Entonces, extend se utiliza tanto para clases o interfaces, pero primero debe ir definido la clase, si es que hay una clase, ya que si primero decimos que viene una interfaz y luego una clase, tenemos este error, donde se esperaba una interfaz y no una clase. Entonces, primero debe ir primero la clase y después las interfaces. Para el caso de límites en métodos genéricos, por ejemplo, para este método, contando mayores que, donde recibimos un arreglo del tipo T y un elemento, y queremos comparar este elemento con los elementos del arreglo y encontrar la cantidad de elementos que son mayores al elemento recibido. Recorriendo los elementos del arreglo, necesitamos de alguna forma saber si el elemento del arreglo es mayor que el elemento recibido como parámetro para incrementar el contador. Para eso podemos restringir el tipo de dato de trabajo del genérico, del método genérico, donde implemente la interfase comparable, para de esa forma utilizar su método compareTo y cuando es mayor el elemento del arreglo al elemento recibido como parámetro, entonces le decimos que el contador se incrementará. Para complementar a la interfaz comparable le decimos que trabaje también con T. Ahora en un método main nos creamos un arreglo de enteros y revisando la definición de integer, integer implementa la interfaz comparable integer. Por lo tanto, podemos utilizar este arreglo con nuestro método contando mayores que, invocando a ese método contando mayores que, pasándole el arreglo de números y también el número 3, que será el elemento a comparar. Revisamos cómo funciona y tenemos dos elementos del arreglo son mayores que 3, que serían 4 y 5. Y de esta forma terminamos con los genéricos limitados o los bounded. Veremos más sobre genéricos en el siguiente video.